Buenos días para todos. El tema de capacitación para el mes de junio tiene que ver con el uso de las pruebas de diagnóstico en el punto de atención o pruebas POCT o pruebas rápidas. Es importante que tengamos en cuenta que esta capacitación está dirigida a todos los funcionarios de la Unidad Municipal Sogamoso. Sin embargo, dentro de las obligaciones que tenemos como formación en Resolución 3100 es que quienes realicen pruebas de diagnóstico como las glucometrías, es decir, tripulantes de ambulancia, auxiliar de vacunación, etc., deben contar con el curso certificado en pruebas POCT. Vamos a iniciar definiendo qué es una prueba en el punto de atención. Entonces, las POCT se refieren a pruebas de laboratorio clínico que se realizan en el lugar o cerca de donde se encuentra el paciente. ¿Para qué? Estas pruebas proporcionan resultados rápidos, lo que nos permite tomar decisiones terapéuticas oportunas, inmediatas, mejorar los resultados clínicos y económicos a comparación con las pruebas de laboratorio tradicionales. Esto no significa que las POCT reemplacen en su totalidad las pruebas de laboratorio. Hablamos de que las POCT son pruebas en punto de atención, donde lo que hacemos es una intervención terapéutica inmediata, pero que no es definitiva. Tenemos 3 etapas de las pruebas rápidas. Entonces, todo procedimiento de POCT tiene que seguir 3 fases críticas que garantizan la precisión de los resultados y la relevancia clínica. Estamos viendo 3 fases importantes: la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. En la fase preanalítica es lo que yo hago antes de, que tiene que ver con el paciente, ¿sí? La información al paciente, la preparación del paciente, la recolección, el transporte, la preparación y la carga de la muestra, es decir, es todo lo que yo hago antes de tomar una muestra. Entramos luego a la fase analítica. La fase analítica es el periodo de prueba activa durante la cual el dispositivo que estamos utilizando procesa la muestra y nos va a generar un resultado. Finalmente tenemos la fase postanalítica, que comienza una vez que se obtienen los resultados. En este punto, los hallazgos que encontremos como personal asistencial deben ser comunicados o reportados a través de la historia clínica o a través de un informe verbal que se le entrega al profesional de la salud. En el caso de tripulantes de ambulancia, ejemplo, si fuera una glucometría, pues es importante que ese valor se vea reflejado en su historia clínica y que cuando ustedes consideren que el dato que les arroja el dispositivo está fuera de los parámetros normales o rangos normales, que me puede indicar una patología, es importante que lo comentemos a través de información verbal al médico que nos recibe el paciente. ¿Cuáles son los beneficios de estas pruebas rápidas? En primer lugar, las POCT pueden conducir a tratamientos médicos más eficientes y efectivos. Si las aplicamos en el hogar, posibilitan que las pruebas sean más frecuentes y consistentes para el control de enfermedades crónicas como la diabetes. Es decir, si tengo un paciente en casa que tiene un glucómetro a través del cual esta misma persona se hace su control de azúcar en sangre. Las POCT son cruciales para la toma de decisiones inmediatas en situaciones de emergencia o en un quirófano. También las POCT ayudan a aliviar la congestión en sala de urgencias, reducen el tiempo en que se demoran en tratar a las personas. La utilidad de las POCT es que, por ejemplo, pueden ser útiles en situaciones de desastres, en cualquier escenario, cuando no tenemos acceso, por ejemplo, a servicio de electricidad, cuando falla el servicio del agua, cuando hay fallas en infraestructura y necesitamos una prueba de laboratorio, pero lamentablemente las situaciones nos impiden realizar estas pruebas en un laboratorio, entonces contamos con las pruebas rápidas. 2. Cuando se utilizan en un consultorio médico puede reducir las visitas para lectura de resultados o de seguimientos. ¿Por qué? Porque el profesional va a leer el dispositivo de acuerdo a las indicaciones del fabricante y le puede comentar al paciente cuál es la lectura de esa prueba o cuál es su resultado. Tercero, una POCT ayuda a evitar el ausentismo
que se produce para la lectura de resultados, luego de las pruebas de laboratorio convencionales. Y este tipo de pruebas permiten que, por ejemplo, pacientes con VIH obtengan sus resultados de inmediato y que no deban regresar para empezar a recibir un tratamiento. Como cuarta utilidad de las POCT es que estas pruebas permiten la atención médica inmediata en zonas rurales o de difícil acceso. Las POCT están dirigidas para ser utilizadas o están elaboradas mejor para ser utilizadas por cualquier persona. La presentación dice que por especialistas en laboratorio clínico, por médicos, enfermeros, pero también nos invita a profesionales de la salud, aunque también existen pruebas que son menos complejas que las puede realizar cualquier persona por su fácil uso y rápido diagnóstico, como las pruebas de control de glucosa en sangre. Dentro de las múltiples pruebas que existen para realizar como pruebas rápidas están la prueba de glucosa en sangre, el análisis de coagulación rápida, los marcadores cardíacos rápidos, la detección de abuso de drogas, las tiras de orina o los test de orina, los análisis de sangre, los diagnósticos de hemoglobina, las pruebas de enfermedades infecciosas y las medidas de colesterol. Dentro de las que acabo de nombrar, las que hacemos nosotros como personal asistencial en calle y hacemos dentro del servicio de vacunación son las pruebas de glucosa en sangre, ¿sí? Las demás medidas o POCT las maneja ya directamente el laboratorio clínico. Ustedes saben que nosotros en nuestro servicio, en la ambulancia, no hacemos detección de abuso de drogas, ni hacemos test de orina. Las POCT se pueden clasificar de la siguiente manera. Hay pruebas de orden cualitativo y de orden cuantitativo. En la imagen ustedes se dan cuenta de un ejemplo. La cualitativa me da un resultado no numérico, es decir, está positivo o negativo, como las pruebas de embarazo. Y las cuantitativas son, por ejemplo, las pruebas de azúcar en sangre o de gases arteriales. Si ustedes se dan cuenta, su resultado es numérico. Como pruebas de diagnóstico, las POCT se clasifican según la modalidad de prueba y el tamaño de la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra en una POCT abarca un amplio rango y la investigación actual se centra en la miniaturización. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más avanza la tecnología con el fin de crear dispositivos POCT que sean portátiles, que sean mucho más rápidos, que sean mucho más eficientes y que me permitan dar un resultado en un tiempo más corto. Ejemplo, tenemos una muestra de orina de un paciente. Entonces necesitamos vincular esta muestra de orina con una tira reactiva. Esta tira reactiva de orina suelen ser, como dice ahí, matrices porosas y secas que están impregnados de algún tipo de elemento que interactúan con el analito. ¿Qué es el analito? La muestra que yo voy a revisar. Cuando yo mezclo la muestra de orina de mi paciente con esta tira, pues existe una combinación y esta combinación genera un cambio de color que puede interpretarse como un valor binario que indica la presencia o ausencia del analito o como una indicación de concentración mediante una escala. Los ejemplos, trazas de proteína, etcétera, etcétera. También como pruebas de diagnóstico existen, por ejemplo, los test de embarazo en orina, ¿sí? Eso también se considera una POCT. Entonces, como prueba de diagnóstico, la POCT dice que la prueba de embarazo casera es un ejemplo conocido que comúnmente utiliza un inmunoensayo para detectar la presencia de la gonadotropina colónica humana, específicamente en orina. Entonces, compramos la prueba de orina, la prueba de embarazo para orina, y exponemos este elemento o esta prueba rápida con una muestra de orina del paciente y se van a dar cuenta que el dispositivo está configurado para que nos dé un resultado de manera rápida. Dice que esta configuración generalmente consta de dos líneas de material reactivo. Una sirve como control y la otra proporciona una indicación binaria de sí o no. También tenemos otro procedimiento de prueba en POCT o pruebas rápidas. Estos procedimientos varían según el fabricante, según la prueba y según el tipo de muestra, y para obtener resultados precisos es fundamental configurar y calibrar correctamente este dispositivo antes de usarlo. Por ejemplo, cuando hacemos la recolección de una muestra de sangre capilar para determinar el nivel de azúcar en sangre con un glucómetro. Factores de interferencia en las POCT. Entonces, especialmente tenemos que tener cuidado en la fase preanalítica, es decir,
Cuando estamos en contacto con el paciente, estamos explicando el procedimiento y debemos ser cuidadosos con la muestra que vamos a tomar. Sin embargo, no debemos desestimar que existen factores que pueden interferir en esta muestra, como cuáles: la humedad y la temperatura, ¿sí? El tiempo de análisis, el oxígeno o las condiciones de mi paciente. Aunque lo veamos como que no afecta, realmente tiene algún tipo de incidencia en el resultado cuando vayamos a tener la toma de la muestra en la fase preanalítica. Hablemos de la importancia clínica de las POCT, porque ya nos estamos dando cuenta que dentro de nuestro quehacer, nosotros básicamente nos preparamos para tomar una prueba de glucometría en sangre. Las demás es posible que las sepamos manejar, pero generalmente no las hacemos, sino las delegamos al laboratorio, y nosotros siempre hacemos prueba de glucosa en sangre. ¿Por qué son importantes? Porque me ofrece un resultado rápido, porque estas pruebas eliminan el transporte de muestras, reducen tiempo de respuesta y evitan retrasos en procedimientos clínicos, porque mejoran la atención ambulatoria, porque permiten confirmar enfermedades virales, de pronto evitar hospitalizaciones innecesarias y reducir el uso inadecuado de antibióticos. Menor volumen de muestra, es decir, una POCT requiere menos cantidad de muestra que las pruebas que generalmente nos toman en un laboratorio clínico. Las POCT son ideales para poblaciones vulnerables, especialmente con pacientes neonatos o pacientes con riesgo de pérdida sanguínea por flebotomías repetidas. También las POCT tienen unas desventajas. Como tiene unas grandes ventajas, también tiene unas desventajas. Por ejemplo, tienen menor precisión analítica. Eso quiere decir que los resultados pueden ser menos exactos que en el laboratorio central. Puede ser que la POCT me dé un resultado, pero cuando yo la voy a cotejar con un análisis de sangre en laboratorio, los resultados no coinciden. 2. Formación inconsistente del personal. Ya sabemos que estas pruebas están dirigidas para talento humano en salud, laboratorio clínico, enfermeros profesionales y médicos, pero también hay unas pruebas sencillas que están dirigidas para cualquier persona, pero a la vez nos invita a que tengamos personal con capacitación constante. Entonces, cuando estas personas no cuentan con capacitación, pues se pueden generar discrepancias en la ejecución de las pruebas y en la interpretación de los resultados. Hay un mayor costo por prueba. Las POCT utilizan dispositivos de orden desechables. Esto quiere decir que cada vez que yo tomo una muestra, pues necesariamente debo desechar el dispositivo que utilicé, porque así lo recomienda el fabricante. ¿Cuáles son las claves para hacer unas pruebas rápidas de calidad? Estar pendiente siempre de que mi equipo esté calibrado, que esté configurado, y seguir siempre las recomendaciones del fabricante con relación al uso, la limpieza, el mantenimiento. El control preanalítico, hacer una conciencia con el paciente, es decir, explicarle el procedimiento, hablarle sobre los errores, comentarle acerca de cómo se va a hacer la recolección de la muestra, tener mucho cuidado cuando manipulamos una muestra y cómo la movilizamos. Es importante que nos capacitemos continuamente, que si tenemos un dispositivo nuevo en la ambulancia, en la enfermería, en vacunación, pues nos interese conocerlo para saber cómo dice el fabricante que yo debo manejarlo para asegurar una vida útil. Y la gestión de los costos. Entonces, evaluar el balance entre rapidez y precisión frente al costo operativo en cada contexto. Eso era todo por hoy. La invitación es que ustedes pueden profundizar un poquito más acerca de las pruebas rápidas. Recuerden que nosotros estamos habilitados o simplemente hacemos pruebas de glucometría en sangre, y las demás nos apoyamos con el profesional de la salud y el talento humano que contamos en laboratorio clínico. Muchas gracias.